Queridos hermanos, la segunda lectura se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos del 8 al 10. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Queridos hermanos, esta es palabra de Dios. Vamos a continuar esta serie que estamos haciendo en la carta de Pablo a los Efesios, y hoy nos toca el capítulo 2 de los versos 8 al 10. En el último sermón de esta serie, Pablo nos lleva a dos grandes extremos de la humanidad según él: muerte o vida. Y vimos cómo Pablo lo pone en esos términos, ya sea que nos gusten o no nos gusten. No hay duda que el apóstol está usando usaba un lenguaje muy radical para describir la naturaleza humana sin Dios. Los que no se han arrepentido o vuelto al Señor, dice el apóstol, estaban muertos en sus delitos y pecados. El verso 1 lo expresa de esta manera: en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Pero Pablo va a usar un lenguaje igual de fuerte y de radical para describir la vida eterna y el tipo de vida que tienen todos aquellos que han encontrado el perdón de Cristo. Y en el verso 5 lo dice de esta manera: nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Lo que tenemos entonces es una muerte total o radical, a una vuelta a la vida ahora que es igual de radical y definitiva. Este es el viaje del alma, desde la muerte a la vida eterna. Ahora, en estos versículos de hoy hay una maravillosa expresión de alegría y de gozo del apóstol. Alegría y gozo por lo que Jesús hizo en su vida, pero también por lo que Jesús hace en la vida de todos los creyentes. Y si leemos los versos 8 y 9, dice: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esta es, en mi opinión, uno de esos estupendos versículos que tiene nuestra Biblia, donde se resume maravillosamente la obra de salvación de nuestro Dios y el Evangelio, las buenas noticias en sí mismo. Uno de esos versículos que todos nosotros deberíamos recordar de memoria, pero especialmente recordar y aplicar a nuestro corazón. Si tú no eres un cristiano, te ruego que pongas mucha atención a estas palabras que vienen del corazón mismo de Dios. Pablo sigue llamándonos la atención acerca de la gran pregunta: ¿cómo podemos arreglar nuestras cuentas con el Señor? Esta es la pregunta que vamos a tratar de contestar en los siguientes minutos. Bueno, para responder a esta pregunta voy a comenzar con una negación que hay en el verso 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Y cuando Pablo dice aquí no por obras, eso es exactamente lo que quiere decir. No hay ningún trabajo, no hay ningún esfuerzo personal que podamos hacer que nos haga personas aceptables para Dios. Debemos recordar que Pablo nos ha dicho que el hombre sin Cristo está muerto, y por lo tanto un muerto no puede hacer nada. Este es un concepto que no solo es totalmente contrario a nuestra cultura, sino que totalmente contrario incluso a nuestra naturaleza humana. Porque siempre, de alguna manera u otra, nos gusta, necesitamos pagar por un favor que hemos recibido. Sabemos que si alguien nos hace un favor, también es muy posible que en algún momento esa misma persona nos pide que le devolvamos ese favor. Y sea como sea, nos sentimos en deuda con esa persona. Hacer algo por nada es algo que nos cuesta entender y a veces nos cuesta aceptar. Además, a todo esto hay que agregar que en general tenemos un muy alto concepto de nosotros mismos. Por supuesto que no nos describimos a nosotros mismos generalmente como malas personas. Tal vez podríamos decir algo así como, bueno, no soy perfecto,
Sí, pero Dios sabe que yo hago mi máximo esfuerzo. ¿Has escuchado alguna vez frases como esta? Tal vez en algún momento en tu vida tú has dicho frases como esta. Es interesante porque la Biblia no habla así. Así no piensa la Biblia. Las Escrituras dejan bien claro que no hay ninguna obra que arregle, en un sentido, la media embarrada que hay en el corazón humano, que hay en el alma humana, que hay en las actitudes humanas, que hay en los pensamientos humanos, que hay en los corazones humanos, que hay en la actitud, en el corazón, en los pensamientos que se expresan en una rebelión contra el Creador. Por eso Pablo en el verso 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Pablo parece insinuar que si la salvación fuera por obras, el cielo estaría lleno de gente orgullosa, fantoche, tranquilos consigo mismos. Lo logré, lo hice, me sacrifiqué y lo pude hacer. Pero cuando vamos a Mateo 25 encontramos la famosa parábola, ¿se acuerdan de las ovejas y de los cabritos? Pero lo interesante para mí en esa parábola es que las ovejas no pueden recordar cuáles eran sus buenas obras de las cuales Jesús les hablaba. Porque la idea es que verdaderamente eran buenas obras de Dios en ellos. Eso era lo que los hacía vivir de una manera que honraba a Dios. Cuando lleguemos al cielo, ninguno de nosotros podrá enorgullecerse de nada, excepto de Jesús. Más bien creo que al tener pleno conocimiento y entendimiento de todas las cosas, quedaremos realmente anonadados del amor, de la misericordia, del perdón, de la gracia de Dios por y en nuestras vidas. Por lo cual lo adoraremos con gozo. La otra razón es que Dios es supremamente santo. Y nosotros los seres humanos somos, por definición, radicalmente caídos o pecadores. Por lo tanto, no hay ninguna forma en que lleguemos a los estándares de la santidad y la rectitud de Dios por nuestro propio esfuerzo. Por muy altos que sean nuestros estándares morales y éticos, y de hecho hay muchas personas en este mundo que tienen un muy alto estándar ético y moral. Pero el problema es que nunca llegarán al nivel de la ética y de la moral de Dios. Por eso Pablo dice que la salvación no es por medio de obras humanas. La distancia entre Dios y la raza humana es algo demasiado grande, una distancia insalvable humanamente hablando. Por eso la Biblia nos repite, no por obras. No es posible ganarse el favor de Dios. ¿Crees tú? ¿Crees tú esto que la Biblia nos enseña? Espero muy sinceramente que tu respuesta sea sí, porque si la respuesta de tu corazón es sí, necesariamente te va a llevar a buscar a Dios, buscar su perdón, volverte a Él. El Señor dice en Mateo 5, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos le pertenece. Bienaventurados, benditos, todos aquellos que reconocen su necesidad de Dios, que reconocen que necesitan que Dios haga algo en sus vidas. Pero si tú y yo no podemos arreglar nuestras cuentas con Dios por nuestros propios actos, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo podemos hacer? Porque, en otro sentido, si no lo hacemos, lo que nos espera es condenación eterna. Por lo mismo, es un asunto de máxima urgencia. La Biblia responde a esa pregunta en el verso 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. Nuestra salvación es por medio de la gracia, la cual viene a nosotros por la fe. Y esta fe viene como un don o un regalo de Dios. Siempre es muy difícil aceptar esta verdad. Por lo que estamos diciendo es que todo en nuestra salvación viene de Dios mismo y no de nuestro propio esfuerzo. Si nuestro perdón viene de nosotros por gracia, es muy importante entonces entender qué significa realmente en la Biblia la palabra gracia. Lo que viene a nuestra mente cuando escuchamos la palabra gracia es así como recibir un favor que no merecemos. Pero en la Biblia la palabra gracia va incluso mucho más allá que eso.
Gracia implica necesariamente recibir perdón, implica que Jesús paga nuestra deuda. Gracia entonces implica que Jesús ha hecho algo en tu vida. Implica que aunque Dios nunca ha estado ni podría estar obligado a hacer algo por nosotros, lo hace porque quiere hacerlo, porque nos ama, por su gracia en nuestras vidas. Gracia entonces en la Biblia implica que tú y yo recibimos exactamente lo opuesto de lo que merecemos. Merecíamos estar bajo la ira de Dios, recibimos perdón y amistad eterna con Dios. Merecíamos muerte eterna por nuestra maldad, recibimos vida eterna. Recibimos lo opuesto a lo que merecemos. Increíble, ¿no es cierto? Es una verdad soberbia. Más allá de lo que yo puedo entender, estoy seguro más allá de lo que tú puedes entender, pero aún así es la verdad. Dios ha hecho esto por nosotros. Merecíamos su ira y justa condenación, Él me ha perdonado y salvado, y todo esto lo hizo por medio de Jesús. Lo que tú y yo no podemos ni podríamos hacer nunca, Él lo hizo perfectamente por y para nosotros. No hay nada más que agregar, no hay nada que sacar de esa obra. Jesús lo hizo y lo hizo perfectamente. Me amó y me perdonó. Por gracia tú y yo recibimos exactamente entonces lo opuesto que merecíamos. ¿Crees tú esto? El mensaje de la Biblia es que Dios tiene que hacer algo en nuestras vidas. Y lo que hacemos nosotros es reaccionar a ese gran amor. Somos recipientes del perdón de Dios. Pero Dios es el autor de ese perdón. El mismo que hemos ofendido con nuestro pecado, Dios, es el mismo que en la cruz nos perdona por gracia, Dios, por medio de Cristo. Todos los creyentes somos verdaderos milagros de la gracia de Dios en nuestras vidas. No merecíamos y hemos recibido todo. ¿Crees realmente que no es un asunto de lo que tú puedes hacer o no puedes hacer? Porque no hay nada que tus obras pueden hacer para perdonar tus pecados con Dios. ¿Recuerdas los versículos anteriores a esto? Porque decía Pablo que estábamos muertos y de ahí, de ese pozo, es de a donde nos ha sacado Jesús. No solo Cristo puede hacer algo por ti, sino que también quiere hacer algo por ti. ¿Cómo sabemos esto? Porque Cristo murió en la cruz por ti. Eso es justamente lo que nos da esta plena seguridad y tranquilidad del amor de Dios. Puede que tú hayas llegado a un momento en tu vida que estás totalmente derrotado, has luchado a lo mejor con tu carácter, con tus tentaciones, con, no sé, tus rencores, tus envidias. Estás derrotado en la crianza de tus hijos, estás derrotado en tu matrimonio que no va a ninguna parte. Jesús dice, yo puedo contigo, yo puedo con tus circunstancias, yo puedo con tus miedos, yo lo puedo. Tu refugio, tu salida, tu salvación está en mí. Búscame y búscame de todo corazón. ¿Cómo respondes entonces a lo que Cristo ya hizo por ti en la cruz del Calvario? Es la pregunta que tienes que responder y tengo que responder. Es solo después que Dios ha hecho su obra en nuestras vidas es que podemos vivir vidas que realmente lo honran. Eso es lo que dice el verso 10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. La Biblia dice que incluso aquellas buenas cosas que hacemos en esta vida es algo que Dios ha puesto delante de nosotros, preparó para nosotros, para que las hiciéramos, para que pudiéramos llevarlas a cabo. Y la pregunta es muy simple aquí. ¿Estás dispuesto tú a recibir este don? ¿Estás tú dispuesto? ¿Has pensado en este tema? ¿Estás tú dispuesto a recibir este regalo, este tremendo regalo, esta salvación que Dios hace en tu vida? ¿O respondes a toda esta obra de Dios con orgullo y soberbia? Pablo dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. La gracia entonces es algo que se recibe, se apropia, se hace nuestra por medio de la fe y la confianza, por medio de creer en lo que Dios dice en su palabra, por medio de poner nuestra confianza y seguridad en Cristo.
Cuando llegamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, leemos: pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y creer en su nombre significa realmente creerle, poner nuestra confianza en él, poner nuestra fe, nuestra seguridad en él. Esto es justamente la definición de fe bíblica. Creer, pero no solamente creer, confiar en Jesús. Creer en Cristo, poner su confianza en Cristo, es lo que Pablo nos está diciendo aquí. El diablo también cree que Dios existe, pero el diablo no confía en Dios. Poder creer y confiar en Cristo es lo mismo que Jesús ha hecho posible por nosotros. Entonces la pregunta es: ¿cómo respondes a esta obra de Dios? Los que pueden ser llamados hijos de Dios son aquellos que creen en su nombre, aquellos que creen y confían en la obra perfecta de Cristo. Todo esto lo hace posible Dios en nuestras vidas. Si es que no lo has hecho hasta ahora, si es que tú no has puesto tu confianza en Cristo hasta ahora, dime, ¿tú puedes creer y confiar en Jesús aquí y ahora, en este momento que me estás escuchando? ¿Qué es lo que Él hizo en la cruz por ti? ¿Es para ti suficiente? ¿Es suficiente? ¿Qué impide entonces que te vuelvas a Dios y pidas perdón por tus pecados y por lo tanto recibas el perdón y la gracia de Dios en tu vida? ¿Puedes tú aceptar esta invitación del Señor a tu vida? La única forma de salir de este valle de sombra y de muerte del que nos ha hablado Pablo es subir a la gloria. Y para eso somos llevados por Jesús. ¿Entiendes esto? Vas a hacer algo con todo esto. Vas a poder hacer algo con todo esto que Dios está haciendo por ti. Vas a tomarlo, vas a apropiarlo. Pero también hay otra parte que es para aquellos que ya han reaccionado a este mensaje. Desde que uso lentes para leer, siempre estoy perdiendo mis lentes. Por eso es que tengo lentes por todas partes, en mi pieza, en mi oficina, en mi maletín, en el auto. Incluso tenía unos lentes con unas correas que iban detrás de mi cuello para que no se me perdieran los lentes. Bueno, también perdí esos lentes con esa correa. Porque siempre es posible perder las cosas que tenemos, no importa cuánto las cuidemos. Podemos perder nuestro dinero, podemos perder nuestros amores, podemos perder nuestra familia, nuestro país, nuestra iglesia, nuestros padres. Pero no podemos perdernos de Dios. O mejor dicho, Dios no nos pierde. Lo que hizo Jesús por nosotros depende de Él, pero también descansa en Él, en nuestro Dios. Nada ni nadie puede apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, dice la Biblia. ¿Has pensado tú seriamente en esto? ¿Has pensado muy seriamente en todo lo que Cristo hizo por ti? No solamente murió por ti, no solamente Él tomó tu maldad y fue castigado en tu lugar, sino que lo que hizo por ti es algo que tú no puedes perder. Y no lo puedes perder porque no lo hiciste tú. Pero tampoco es algo que te pertenece a ti. Tampoco es algo que depende de ti. Es el Mesías quien lo hizo, a quien le pertenece, de quien dependemos. Es nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Si esto es así, y es así, ¿qué implica todo esto para tu vida? ¿Cómo afecta tu manera normal de vivir, de tomar decisiones, de poner las prioridades en tu vida? ¿Qué es lo que está en el centro mismo de tu corazón? Dos cosas son relevantes para mí en esta verdad. La primera es que no puedo vivir como si la obra de Cristo por mí fuera lo más normal, lo más evidente, como ir de compras o, no sé, escuchar las noticias en la televisión. No hay nada más grande, no hay nada más soberbio, nada más importante, sublime. Conocerlo, servirlo, gozar de Él, debe ser, sin duda alguna, la mayor alegría, debe ser lo más importante en la vida de nosotros los creyentes. Si he entendido bien todo lo que Jesús ha hecho por mí, no puedo ser más que agradecido de esa obra perfecta de su amor. Pero la segunda cosa que creo que tenemos que tomar bien en serio es la soberbia seguridad que tenemos de esa obra.
En el mundo, la verdad, no hay muchas cosas seguras. La verdad, casi nada es seguro. Ni nuestra vida, ni nuestro dinero, ni nuestra posición, ni nuestra familia. Nada ni nadie, sin embargo, puede apartarnos del amor de Jesús. Nada ni nadie puede apartarme del amor de Dios. Nadie puede arrebatarme de él, ni siquiera mi propio pecado. ¿Has pensado en esto seriamente? ¿Has pensado seriamente en este asunto? ¿Has pensado en esto seriamente al envejecer y al mirar tu futuro? ¿Has pensado seriamente en esto al mirar tu futuro, la crianza, tu matrimonio, la crianza de tus hijos? ¿Has pensado en esto seriamente al mirar tus finanzas? ¿Has pensado seriamente en todo esto cuando enfrentas enfermedades? Es casi gracioso que nosotros los cristianos ocupamos mucho de nuestro tiempo y de nuestro dinero, de nuestras preocupaciones en cosas que realmente vienen y van y que son inseguras. Gastamos muy poco tiempo, muy poca energía, muy poco dinero en preocuparnos de aquellas cosas que son eternas. Hermanos, lo que Cristo ha logrado para nosotros y por nosotros es todo lo que necesitamos para esta vida, pero también para la próxima. Goza entonces de tu Dios en plenitud. Pasa tiempo con Él. Preocúpate de las cosas de su reino. Aprende de Él. Sírvelo a Él. Busca a Cristo día a día en tu corazón, en tu mente, en tu alma. Jesús ha hecho posible todo esto por nosotros solo por gracia. Solo porque nos amó y nos ama, aunque nunca vamos a entender realmente ese tipo de amor, ese amor poderoso que ha perdonado nuestros pecados y nos ha hecho hijos de Dios. ¿Es esto verdad en tu vida? ¿Es esto relevante en tu vida? Pablo dice aquí, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén.